Hola, comenzamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hola, me da gusto saludarlos. Vamos a continuar con nuestras clases de credo. Ya, como ustedes recordarán, habíamos visto en primer lugar lo que era el credo, lo que significaba. A continuación empezamos con Dios creo en el primer artículo de la fe, que es creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. En la clase anterior, pues estuvimos viendo creo en Dios. Y ahora vamos a continuar con creo en Dios Padre. Fíjense que el catecismo, cuando empieza con el tema del Padre, comienza hablando de la Santísima Trinidad. Y así vamos nosotros, sobre todo en este círculo, a tratar de explicar un poquito este misterio. Acuérdense, es un misterio, entonces si no se entiende totalmente bien, pues es normal, porque justamente es un misterio. Y el catecismo comienza diciendo que los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así aparece en el Evangelio de San Mateo al final, ¿no? Y por todo el mundo y bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La fe de todos los cristianos, se cimenta en la Santísima Trinidad. El misterio, dice el Catecismo de la Santísima Trinidad, es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio central. ¿Por qué? Porque es el misterio de Dios en sí mismo. Y por lo tanto, va a ser la fuente de todos los demás misterios. Y justamente a la luz de la Santísima Trinidad se van a iluminar el resto de los misterios. La enseñanza, por lo tanto, más fundamental de toda nuestra fe, si se hablara de jerarquía de verdades en la fe, pues definitivamente en el primer punto, en el primer nivel, definitivamente estaría el de la Santísima Trinidad. Es la enseñanza fundamental, esencial. Toda la historia de la salvación, no es otra cosa más que la historia del camino y de los medios por los cuales Dios, el único Dios verdadero, Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se revela a los hombres. Eso es toda la historia de la salvación. Cómo se revela Dios y cómo viene al encuentro del hombre para liberarlo del pecado y reconciliarlo consigo. Y fíjense que esto es importante porque nosotros podemos tener o decir cosas como estas, ¿no? Pues yo, la verdad, pues tengo, no sé, yo soy muy mariana,
o yo tengo muchísima devoción a San Judas Tadeo. Y no digo que esté mal tener una devoción mariana, ni que tenga también devoción a San Judas Tadeo. El problema es cuando se le pone a San Judas Tadeo o a la Santísima Virgen por encima de la Santísima Trinidad. Es decir, no sé, yo puedo tener más devoción, qué pena, pero así puede ser, a San Judas Tadeo más que al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo, pues, de chico o chica, no, pues, ni me lo mencionaron, para mí era Papa Dios o Mamá Virgen, y pues realmente en mi familia todos le tenían gran devoción a San Judas, y es el patrono de las causas imposibles, y entonces, pues para mí, les digo, puede llegar a ser en mi fe más importante. Y eso no puede ser, porque nuestra fe está cimentada en esta verdad, en la verdad de la Santísima Trinidad. Tampoco podemos decir que yo soy más mariana, o sea, qué bien que queramos a la Santísima Virgen y a Dios le encanta que amemos a su madre. Y Él nos la dejó como madre. Pero no podemos poner en la jerarquía de nuestra fe primero a la Santísima Virgen y luego a Dios. Y Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Trinidad, como decía en un inicio, es un misterio en el sentido estricto. Y es uno de los misterios, como dice el catecismo, escondidos en Dios. Es decir, que no puede ser conocido a menos que nos sean revelado, a menos que Dios nos lo revele. Es algo que por nosotros mismos, por nuestras propias fuerzas, por nuestra propia inteligencia, jamás podríamos llegar a conocer. Un misterio es todo aquello que no podemos entender por la razón. O sea, el misterio es lo que no se puede entender por la razón, por eso es misterio. Y es algo que solo podemos comprender cuando Dios nos lo revela. Y por lo tanto, también necesitamos de la fe. Si no lo podemos comprender por la razón, ¿con qué lo vamos a poder comprender? Con la fe. Y si por nosotros, por nuestra propia inteligencia, no podemos comprenderlo, ¿cómo vamos a llegar a comprenderlo? Pues, ¿cómo vamos a poder llegar más bien a conocerlo? No comprenderlo, porque eso no vamos a poder. ¿Cómo vamos a poder llegar a conocerlo? Pues, porque Dios nos lo da a conocer, porque Dios nos lo revela. Entonces, solo podemos conocer este misterio porque Dios nos lo reveló, porque Jesús nos lo reveló. Y sabiendo que es un misterio, que está por encima de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de razón, tenemos que aceptar el que no vamos a entenderlo totalmente. Entonces, si después de la explicación que voy a dar, uno dice, ay, todavía como que no me queda totalmente claro, no lo entiendo totalmente, no se preocupen, es normal, ¿sale? Pero sí, vamos a tratar de dar una cierta explicación, que yo espero que ayude un poco a entender, comprender un poquito más dentro de lo que podemos a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿cómo ha entendido la Iglesia este asunto de la Santísima Trinidad? Bueno, ustedes piensen en Dios eterno, así, Dios desde siempre, desde el principio, bueno, no hay principio para Él, ¿verdad? Pero Dios que cuando se piensa en esa eternidad, antes de todo tiempo, cuando se piensa a sí mismo, a ver, perdón, me regreso. Ustedes imagínense, ustedes piensen en una silla, ¿no? Ustedes piensan en una silla y ¿qué hace con su mente? Se imaginan una silla, ¿no? La silla pues tiene un asiento, tiene un respaldo, tiene 4 patas normalmente, y entonces ustedes piensan una silla y se imaginan, hacen un concepto en su imaginación y ven una silla. Bueno, cuando Dios
se piensa a sí mismo desde toda la eternidad, este conocimiento que tiene Él de sí mismo es infinitamente perfecto. Y la imagen que Dios tiene de sí mismo en su mente que es divina, es una representación perfecta de sí mismo. No es una representación como la que mejor nosotros nos hacemos de la silla, no. Él cuando se piensa a sí mismo, la representación que tiene es perfecta de sí mismo. Y esta representación no sería perfecta si no fuera una representación viva. Entonces, la idea de sí mismo que Dios tiene es una idea que está engendrando desde toda la eternidad en su mente. Y esta idea, esta imagen viva que tiene de sí mismo desde toda la eternidad, es lo que llamamos hijo. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, podríamos decir que Dios Padre es Dios en el acto de pensarse a sí mismo. Y Dios Hijo es el pensamiento vivo y eterno que se genera en ese pensamiento. Por eso se habla siempre de Jesús, de la segunda persona, como el verbo, la palabra, la sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? No es Dios desde toda la eternidad, al pensarse en sí mismo, engendra al Hijo, que es una imagen perfecta de sí mismo. Estamos hablando de toda la eternidad, ¿sí? Desde un inicio, se puede decir. Entonces, Dios Padre, ya está Dios Padre, está Dios Hijo, que es este pensamiento de Dios, un pensamiento vivo, perfecto. Cada uno ve la amabilidad del otro, o sea, ve la maravilla que es el otro. Y fluye entre ellos un amor, pero es un amor que es divino. Y este amor perfecto es un amor también viviente. Y a este amor es a lo que llamamos el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por eso se dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, y que recibe una misma adoración y gloria. Es decir, ¿por qué? Porque decimos, el Padre se piensa a sí mismo, con este pensamiento, un pensamiento perfecto, vivo, se engendra el Hijo, los dos al contemplarse ven, no pueden hacer más que contemplar la amabilidad perfecta del otro, o sea, que son que pueden ser amados de una manera grandísima. Entonces se aman mutuamente, pero se aman con un amor divino. Y de este amor mutuo es tan perfecto que sale una persona, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ahora, es un solo Dios. No es que primero está el Padre. En segundo lugar, está como en un escaloncito más abajo, está el Hijo. Y en un escalón todavía más abajo está el Espíritu Santo. No, es un único Dios. Tienen una única naturaleza que es divina. Por eso siempre decimos, o sea, no es que sean tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios, sí, con tres personas, pero un solo Dios. Y por eso dice el credo que recibe una misma adoración y gloria. Es decir, así como adoramos al Padre, adoramos al Hijo. Y así como adoramos al Padre y al Hijo, adoramos al Espíritu Santo. No le tenemos devoción, no solamente, no solo lo queremos, lo adoramos. Solo a Dios se le adora. Estas son tres personas distintas, diferentes. Y lo dice, claro, Jesús nos los deja claro. Jesús nos dice en San Juan, y yo, dice Jesús, rogaré al Padre, y Él os dará otro paráclito. Es decir, otro protector, para que more con vosotros siempre. Entonces Jesús está hablando, él está hablando una persona, habla del Padre y también habla del Espíritu Santo.
les voy a enviar un consolador. Entonces podemos ver claramente cómo son tres personas diferentes, ¿no? El Padre, Él y el Espíritu Santo. Las tres personas divinas no solamente están unidas en una naturaleza divina, sino que están unidas una en la otra. Es decir, cada una de ellas está en las otras, en una unidad inseparable. Y esto lo sabemos porque Jesús nos lo dijo. Dice en el Evangelio de San Juan, yo y el Padre somos uno. Y ya es cuando quieren apedrear a Jesús y Jesús les pregunta, bueno, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué de las cosas? ¿Por qué me quieren apedrear? Y los fariseos, la gente que quiere apedrearlos, les dice, no queremos apedrearte por ninguna cosa buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. O sea, los fariseos ven cómo Jesús realmente se está haciendo a sí mismo Dios. Se está diciendo de él mismo que es Dios. Y que no solamente es Dios, sino que es uno solo con el Padre. Y por eso es por lo que lo llaman blasfemo. Por eso es por lo que después va a morir, porque se hace uno con Dios. Y también en otro pasaje de San Juan dice, es cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Y Jesús le responde, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices entonces, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Ahí podemos ver claramente cómo son una sola cosa. No son tres personas divinas así nada más, no, son uno solo. Y el que ha visto al Padre ha visto al Hijo, y el que ama al Padre ama al Hijo y al Espíritu Santo. O sea, son una sola cosa. Y ninguna persona divina hace nada por sí sola. Lo que una persona divina hace, lo hacen los tres. Ahora, ¿cómo fue que se formó este dogma? ¿Cómo se fue formando este dogma trinitario? Fíjense que esta es una verdad que fue revelada por Jesús y que ha estado presente desde los orígenes de la fe cristiana. Ha estado en la raíz de nuestra fe. Y esto ha estado, esta verdad ha estado muy presente desde el inicio en el bautismo. Ahí, pues claramente, desde los inicios se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo había dicho Jesús. Entonces, este dogma va a estar expresado desde el inicio y va a estar expresado en todas las fórmulas bautismales y también va a estar en la predicación desde el inicio, en la catequesis, en la oración de la iglesia. O sea, va a estar en todo esto, en el bautismo, la predicación, la catequesis, en la oración de la iglesia desde el inicio. Y lo podemos ver en los escritos del Nuevo Testamento. Podemos ver cómo en todos los escritos apostólicos aparece de alguna forma este dogma de la Santísima Trinidad. Por ejemplo, algo que decimos siempre en la misa, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Bueno, esto no es algo que solamente haya puesto la Iglesia al inicio de la misa, sino que lo tomó de la segunda carta a los Corintios de San Pablo, que está en el capítulo 13, en el versículo 13. Y por ejemplo también en Efesios, en la carta a los Efesios, San Pablo dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe,
un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. ¿Se fijan? Aquí habla claramente un solo Espíritu, un solo Dios Padre y por supuesto pues un solo Señor, ¿no? Un solo Señor Jesucristo. Entonces podemos ver cómo está. Y vamos a ver otros textos simplemente para ver cómo desde el inicio se encontraba esta revelación de la Santísima Trinidad siempre, ¿no? En Hechos, al inicio, cuando San Lucas está hablando de la ascensión del Señor, ponen labios de Jesús, ¿no? Él les dijo, Jesús, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se fijan? Entonces Jesús está hablando, Él está hablando, habla del Padre, de la autoridad del Padre y habla del Espíritu Santo. Luego en Gálatas, en la carta de los Gálatas, en el capítulo 4, del 4 al 6, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, o sea, si es su Hijo es que es Dios Padre, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces se habla claramente de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Y en la primera carta de San Pedro dice, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. ¿Se dan cuenta? Esta doctrina, que para nosotros sería incomprensible, la reveló claramente Cristo. Y, como decíamos, está desde el día 1. Está en todas las catequesis, está en la oración de la iglesia, está en el rito del bautismo, está continuamente. Ahora, ¿qué pasa? Esto en los primeros siglos está claro, pero al principio lo tienen claro, tan claro como lo pueden tener, ¿verdad? Los pobres apóstoles. Acuérdense que Jesucristo les dijo que iban a entender cuándo viniera el Espíritu Santo, después de Pentecostés. Entonces, durante los primeros siglos, la iglesia va a ir dando formulaciones de una forma más explícita de esta fe trinitaria, tanto para profundizar en su propia inteligencia, en su propia forma de entender este misterio, como para defenderla. Entonces, mucho de lo que la iglesia a lo largo de los siglos fue proclamando y fue diciendo, fue para defender la doctrina, para que se mantuviera pura la doctrina de la Santísima Trinidad, tal cual se había recibido de Jesucristo, y condenar todas esas ideas erróneas, herejes, que empezaban a surgir. Entonces, esto fue obra de los primeros concilios, que ayudados por el trabajo teológico de los padres de la iglesia y sostenidos por toda la fe del pueblo cristiano, se fueron dando. Entonces surgía una herejía, se daba un concilio y ahí iban diciendo diferentes cosas, iban aclarando este misterio y haciéndolo más asequible. ¿Qué dice el dogma de la Santísima Trinidad? Bueno, esto lo podemos leer en el Catecismo de la Iglesia. Nos dice que la Santísima Trinidad es una. No confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Entonces, la Trinidad es consustancial, es decir, es una sola sustancia. Esto se dijo
en el Concilio de Constantinopla, en el año 553. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, ¿no? Entonces no es que está el Dios y de repente pum, se desgaja en pedazos, no se reparten la divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. Esto es parte del misterio, ¿no? Entonces, por eso decía, bueno, el Padre y yo somos uno, el que ve al Padre me ve a mí, me ve a mí, me ve al Padre, porque son una sola cosa. Entonces, cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que el Hijo. El Hijo es lo mismo que el Padre. El Padre y el Hijo son lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, es un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad. O sea, cada una de ellas es Dios. Y son una sola cosa, una misma sustancia, una única esencia, una única naturaleza, que es divina. Entonces, una única Trinidad, una única divinidad, tres personas divinas, pero a la vez nos dice el catecismo que las personas, es cierto que son un solo Dios, una sola distancia, pero que sí que hay tres personas, que las personas son realmente distintas entre sí. Que Dios es cierto que es único, pero no es solitario. Es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y no son solo nombres que se ponen o modalidades del ser divino, sino que realmente son tres personas y tres personas distintas. Y el que es el Hijo no es el Padre. Y el que es el Padre no es el Hijo. Ni el Espíritu Santo es el Padre o el Hijo. Esto lo dice el Concilio de Toledo en el 675. Entonces, son distintos entre sí. Y ahora, ¿cómo se distinguen? Bueno, se distinguen por sus relaciones de origen. Entonces, el Padre es quien engendra. El Hijo es quien es engendrado. Y el Espíritu Santo es quien procede del Padre y del Hijo. Pero la divinidad es una. Entonces, son tres personas y solamente son distintos por su origen, ¿no? Entonces, el Padre es quien engendra. Dijimos que el Padre, cuando se contempla a sí mismo, se ve perfecto y engendra al Hijo, y ese amor es entre los dos. Por eso se dice que procede del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. Y también nos dice el catecismo que las personas divinas pues van a ser relativas unas a otras. Entonces, la distinción es real, son tres personas, porque la divinidad no se divide, es una única, pero la diferencia va a residir únicamente en las relaciones que las refieren de una a otra. Entonces, el Padre es referido en relación con el Hijo. O sea, el Padre es Padre porque tiene un Hijo, y el Hijo es Hijo porque tiene un Padre. Entonces, en los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, y el Espíritu Santo es referido a los dos. Sin embargo, cuando se habla de estas tres personas, considerando las relaciones, se cree que es, como decíamos, una sola naturaleza, una sola sustancia. Entonces, en Dios todo es uno, un único Dios, uno solo, y lo único, o sea, todo va a ser idéntico en Dios, porque todo es, ¿no? Excepto lo que implica lo que son las relaciones opuestas. Entonces, a causa de esta unidad, de que es un solo Dios, el Padre está todo en el Hijo y todo en el Espíritu Santo. Y el Hijo está todo en el Padre y todo en el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está todo en el Padre y todo en el Hijo. Bueno, con esto vamos a terminar con la Santísima Trinidad. Les decía que es un misterio, que solo por la fe podemos comprender. Y aquí lo vamos a dejar hoy. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar? Que Dios es un solo Dios, que son tres personas distintas, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo, pero que son uno.
Y por eso Jesús lo dice tan claramente, el Padre y yo somos uno. Y quien me ve a mí, ve al Padre. Y lo mismo se puede decir del Espíritu Santo. Y esto es importante tenerlo muy en cuenta porque como lo vamos a ver más adelante, aunque algunas cosas se van a referir más al Padre o al Hijo o al Espíritu Santo, en realidad es el mismo Dios el que hace todo. Y es un solo Dios. ¿Sale? Bueno, espero que más o menos haya quedado esto claro. Terminamos con una oración en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, para que tú nos ayudes a comprender este misterio tan grande que solo por la fe y con tu ayuda podemos llegar a, según nuestras pobres inteligencias, nuestra pobre fe, en llegar a entender aunque sea un poco. Te pido por todos los que escuchan para que tú les ayudes a penetrar un poco más en este misterio maravilloso que eres tú. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.